Ya estamos. ¿Qué ¿Cómo tal? está Emilio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí con un calor Sí. increíble. Así veo y me imagino también por lo que he visto en las noticias y los incendios que están pasando allá también. Así es, creo que es por el calor que hay en el sur y aquí también se ve reflejado, no tanto, pero bueno, estamos en verano, pues estamos en febrero, así que es tiempo de solcito, de días ricos y también hay que aprovecharlo porque después se nos viene el invierno con frío y todo tiene su lado positivo como su lado a veces negativo. Claro. Bueno, ojalá que no pase ningún incendio en Valparaíso, ¿no? Eso es Bueno, yo estuve trabajando, como tú sabes, con los niños que se les quemaron las Sí, casas pues. O sea, en Forest. que no siga el ciclo, porque ya están pegados con ayuda incluso internacional en el sur, que no vuelva a haber otro incendio por allá. Bueno, creo que fue declarado están declarando, fue declarado zona de catástrofe ya la región del Biobío y la novena región de la Araucanía. De la Buscanía, sí. Sí, sí, vi. Está bien feo eso. Bien triste. Oye, Dígame. estaba viendo que hemos ido aumentando día a día nuestras visitas, ya superaron las 70 visitas ya casi cada uno de los capítulos, estamos Sí, el capítulo más bordeando. visto es el de la recreación y la pedagogía del ocio. Y Ese, así todo sigue subiendo día a día. Ahí por ahí alguien nos dejó comentarios, yo se los posteé porque la idea también es interactuar con la gente. claro, Y bueno, y poco a poco vamos a ir integrando después a alguna persona, algún especialista a conversar y a lo mejor el día de mañana tener en paralelo un directo, un live con gente que nos pueda estar chateando mientras nos ve. Así que de a poco, yo creo que hay harto tema y nosotros nos vamos fogueando también, como tú dices, en el arte de poder hablar a través de ofrecer un programa bien hecho, sin interrupciones, en donde no choquen las dos voces claro, y que tú también puedas después manejar otro tipo porque al fin, en el fondo eres tú el que está viendo la parte de lo que es el dispositivo por donde nos comunicamos, ya sea, claro. ¿no es cierto? En un principio empezamos con del Zoom, después partimos por el otro, el del pajarito, ¿cómo se llama? ¿El pajarito? ¿Sí? El que nos falló, el segundo, ¿Telegram? Telegram, No, pero que es ese un no es pajarito. pajarito, pajarito es de Twitter. Telegram intentamos, no salió. De Jitsi no salió, que era un problema. De hecho, este salió, pero el problema era la visualización de las cámaras. Que no, que lo busqué por todos lados y no pude mejorarlo. Capaz que funcione después y podamos arreglarlo, pero yo ahora Y a lo estoy mejor pegado el con día de mañana probar YouTube. claro, Así que de a poco hemos ido sacando estos problemas técnicos, pero como las ganas pueden más que, ¿no es cierto?, que todo, hemos sí, logrado sacar adelante este sueño de poder hablar de nuestros temas que queremos hablar de educación, ya cansados de escuchar a otros profesionales dándonos lecciones en algo que la verdad andaban bien perdidos, como te decía, y la idea es que los colegas que nos vean nos apoyen también, porque me imagino que muchos colegas están conscientes de lo que yo les digo. De hecho, te iba a comentar que hace poco, por ejemplo, yo puse en Facebook eh, que un abogado acá muy conocido que fue de los que estuvo en la cosa de la nueva constitución, eh, ahí escribiéndola, puso en el diario que la educación va a mejorar el día en que los profesores lean y escriban más, ¿no? Y yo tendría le más comentaba, tiempo. yo le decía, le comentaba a Facebook, a la gente en general, ya mis amigos que me leen ahí, le decía, si esto mismo él lo dice, los dice a los abogados o a los médicos que lean y estudien más, lo más probable es que el colegio médico, el colegio abogado o el colegio arquitecto se le tira encima, Claro, porque de alguna manera te está diciendo que somos flojos, que no somos estudiosos, que somos profesionales que no estudiamos, que no leemos, entonces, y es grave. Pero ahí quedó, po. Ahí quedó el colegio de profesores, no dijo nada hasta el día de hoy, ¿cachai? Ningún profe le contestó, porque lamentablemente a lo mejor en ese sentido estamos fallando y tenemos que mejorar esa parte eh, que nos debería, ¿no es cierto?,
a ser mucho más profesionales, pero a veces no entienden de que detrás de esto hay toda una cosa que es sociocultural. Por ejemplo, un Sí, bajo sueldo no te permite comprar libros. Un bajo sueldo no te permite viajar para poder conocer y tener y adquirir cultura y no contar de lo que lees, sino que de lo que ves. Y claro. todo y muchas cosas más hacen que lamentablemente también el profesorado esté en esta situación. Y además el poco tiempo que te dan para preparar clases dentro de tu horario de trabajo, el contrato por el cual te están pagando. Y esperan que trabajes en la casa, entonces qué tiempo vaya a tener para leer y para hacer ocio, ¿no? No hay tiempo para eso. Y te obligan a llevar trabajo a la casa y no te lo pagan además porque si te dijeran ya trabaja en la casa 2 horas más y hora extra, listo, puede ser. Eh, porque es trabajo. Y muchas veces se aprovechan de la vocación de los profes porque quieren hacer una buena clase, porque no quieren fallarle a los niños y a las niñas, porque quieren llegar bien preparados a la clase y terminan trabajando toda la tarde y toda la noche en algo que debería tener su tiempo dentro del horario de trabajo. Se aprovechan de, como tú bien dices, de la vocación y se aprovechan de la vulnerabilidad, porque al tener también bajos sueldos y depender de un sueldo para poder alimentar a tu familia, para poder pagar el arriendo, comer, muchas veces justamente tú tienes que aceptar esa injusticia. Sí, sí, estamos, Entonces, estamos de acuerdo. interesante, interesante. Oye, hoy día creo que se viene un capítulo bien motivante, interesante y algo que muchas veces estamos débil, pero creo que es bueno conversarlo y dar esa introducción bonita, ese pase que habíamos estado comentando, que es hablar sobre los grandes pedagogos y las grandes pedagogías, po. ¿Mm? Claro. Poder hacer un capítulo en base a lo que nosotros a lo mejor conocemos y también hemos admirado e incluso nos han influenciado en nuestro trabajo y labor diaria y que pocas veces en la universidad te lo pasan porque si no tienes historia de la pedagogía, si no tienes filosofía de la pedagogía, es muy difícil que lo hayas visto en otro ramo y solamente te queda que tú, como te decía, por tu interés vocacional y busques algún libro y te informes. Sí, sí, y de hecho, bueno, yo vengo ahí un poquito rebelde en eso, pero ¿empezamos por los libros o por dónde empezamos? Por donde usted quiera, compañero, Ya, mira, yo aquí, yo voy a empezar por los libros. vale, Y vale. el libro de esta semana es un libro que me encanta, que está acá. Se llama Del mapa escolar al territorio educativo. ¿De quién es, Eh, disculpa, el autor? Carlos Calvo Muñoz, un profesor chileno, doctor en educación y antropología, en educación y antropología, eh, de la Universidad de La Serena. Fue discípulo de Paulo Freire, además, cuando Paulo Freire estuvo ahí, mira, PhD en educación y maestría en antropología y educación de la Universidad de Stanford, licenciado y profesor de filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso, académico postdoctoral de Stanford, Lovaina, profesor invitado a universidades en América Latina, Europa, India, China, Estados Unidos, eh, y se ha dedicado mucho al tema de la educación informal, digamos, ¿no? A lo que pasa fuera del contexto netamente académico, eh, al caos en la educación, ¿no? Y este libro es un hermoso libro. Es un compilado de los artículos que él ha escrito a lo largo de su carrera, que esta era la tercera edición se publicó el año 2008, si ya tiene su tiempo. Pero, por ejemplo, acá dice del mapa escolar al territorio educativo, y acá lo que plantea, te voy a leer unos extractos, porque es una distinción entre educación y escolarización, que es como uno de los conceptos que él maneja Que acá. vamos, que vamos a hablar también, vamos a tocar mucho en este capítulo, lo más probable. Exacto, por eso me pareció bueno hablar de este libro. Mira, la educación ha sido simulada, escolarizada, ¿no? La educación ha sido escolarizada en la escuela, al modo como un mapa representa un paisaje, ¿no? Obviamente el error no está en el mapa, sino en confundirlo con el territorio y más aún en sustituirlo. O sea, una cosa es el mapa, otra cosa es el territorio.
el mapa vendría siendo la escolarización y el territorio vendría siendo la educación, ¿no? El mapa ayuda, pero no reemplaza. Es necesario, pero no es suficiente. Es como un faro que señala la ruta y anuncia los peligros, advirtiendo que no se acerquen a él so pena de naufragar. El sentido del mapa es referir al territorio, nunca a sí mismo. En la escuela se ha subvertido el criterio y el mapa se ha vuelto autorreferente. Para muchos profesores y alumnos vale más el mapa escolarizado que el territorio educativo, ¿no? Hace muchas veces esa diferencia. Ojalá no esperen el absurdo de un mapa tan perfecto que simule totalmente el territorio. Incluso si ese fuera el caso, el mapa los seguirá engañando, pues el territorio, la educación, se autoorganiza dinámicamente y permanece gracias al cambio, por lo que todo mapa está condenado a la obsolescencia. Solo la lectura interpretativa, perdón, de los códigos serán de utilidad parcial, ¿no? Ese es como un elemento que me marcó mucho. Y de ahí eh, el primer capítulo, que se llama Del mapa escolar al territorio educativo, que por ahí está, ¿no? Y justo tenía Subrayado. marcado otro párrafo donde hace la diferencia más clara entre escolarización y educación, que es lo que marca todo su trabajo, ¿no? Hoy en día es un lugar común afirmar que la educación está en crisis. Personalmente prefiero afirmar que es la escuela quien se encuentra gravemente enferma y no la educación. La aseveración descansa en la siguiente diferencia entre ambos. La educación es el proceso de creación de relaciones posibles. Tú no sabes qué va a pasar, tú estás guiando al estudiante para que cree cosas nuevas, para que encuentre su camino y tú no sabes cuál camino va a ser. Entonces la educación entonces sería la creación de relaciones posibles. No sabes cuáles, son posibles, ¿no? Mientras que la escolarización es el proceso de repetición de las relaciones preestablecidas. 2 más 2 4 2 por 5 10 y 2 por 6. O sea, tienes que repetir lo que ya se sabe, no tienes que crear. Y en el O sea, fondo, en el fondo está implícito el currículum, po. Si tú tienes un currículum, está ahí lo que tienes que hacer, está implícito, está, esto es lo que tienes que hacer, como los 10 mandamientos. Por lo claro. tanto, si ya te sales de eso, no estás respetando el currículum, ¿no? Y, y bueno, ahí tiene un montón de otros capítulos que los puedo mencionar. eh, El educador para el nuevo mundo, la sutileza, mira qué lindo esto, la sutileza como germen educacional, copernicano, complejidad, caos y educación, educación y naturaleza, el fluir de los procesos, complejidades educativas en la desescolarización de la escuela. Es lo que plantea, porque también, si es que no me equivoco, trabajó con Illich y lo leyó y lo trabajó, ¿no? Eh, es lo que plantea, y él aparece en un paréntesis un poquito más largo. En ese documental de la educación prohibida que se lanzó en el 2010 y que salen varias personas siendo entrevistadas, él sale como una de las personas que entrevistan. Y después, si quieres, te voy a mandar después el link de la entrevista completa que le hacen, que habla de todo esto, del error, ¿no? De cómo Maturana planteaba el error como algo que pasaba, descubres que fue error después de que pasó la acción, o sea, en la reflexión de lo que hiciste, contrastándolo con el resultado, te das cuenta que te equivocaste, ¿no? No es antes, o sea, el error es a posteriori, ¿no? Y ya equivocarse intencionalmente implica otras cosas, pero la idea de esto era que el error, y lo plantea acá también, el error no hay que castigarlo, porque uno no sabe que se equivoca cuando se equivoca, sabe después. Lo estabas haciendo de buena fe y con toda la intención de que estabas bien, pero cuando lo hiciste, pensando que estaba bien, y con tus conocimientos y tus acciones, digamos, con todo lo que tenía en ese momento, después que haces algo, te das cuenta que te equivocas. Pero ojo, pero en eso que tú me estás diciendo, también tiene otro valor mucho más profundo y que es que la persona que, en este caso tú te lo estás planteando desde el estudiante, que a lo mejor se puede haber equivocado, pero resulta que la educación
tiene un origen errático. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas veces hoy en día sabemos que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Cuando el león lo están cazando el cazador, el que escribe la historia es el cazador, Claro. pero sería muy diferente la historia si los leones tuvieran su león historiador y la escribiera desde el lado de ellos. Entonces, también a nosotros castigamos el error o incluso castigamos el sujeto que es, ¿no es cierto?, que cuestiona lo que tú dices y muchas veces nosotros repetimos como loro cosas que lamentablemente vienen mal, po. Por ejemplo, en la historia pasó muchas veces que los profes nos enseñaban cosas que ya vienen hoy en día, están comprobados que está mal, po, ¿cachai? Que se han ido descubriendo de que no era así. Entonces, y así pasa con muchas otras cosas más que son factibles de cuestionar y no deberíamos por qué castigar ni el error del otro y tampoco, por ejemplo, castigar a aquel que es capaz de cuestionarte tus saberes, porque al final, hoy en día, que estamos grandes, sabemos que nos mintieron muchas veces en la escuela. Eh, claro. Ahora, lo que él dice es que o sea, hay una diferencia, ¿no? Uno se equivoca sin saber que se está equivocando la primera vez, digamos, ¿no? Entonces tú haces algo pensando que está bien, lo hiciste con todas tus capacidades o no sabes que está bien, no estás seguro cómo está, ¿no? Digamos que no hay una intencionalidad detrás, ni un conocimiento, sino que lo estás probando. Entonces, al contrastar lo que hiciste con los resultados, es decir, me equivoqué, no era así, ¿no? Otra cosa diferente es hacer algo intencionalmente, tú sabiendo que está mal y que el resultado que va a tener es un resultado determinado. Cuando estás copiando, cuando le estás diciendo a los niños algo, eh, que tú sabes que como que te produce ruido, ¿no? No te deja tranquilo. Esas son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando hay una intencionalidad, ya no es error, porque es intencional, ¿no? Esa es la diferencia que hacía Maturana también. Y bueno, de ahí sigue, acá tiene un capítulo que le dedica a la influencia que tuvo Pablo Freire en su formación también como profesor, en educación versus escolarización, las contradicciones e incertidumbre en el proceso de formación de profesores, en lo que ha trabajado un montón también con su compañera de vida, eh, con la profesora Silvia López de Maturana, que también se ha dedicado mucho a estudiar la vida de profesores, eh, de la desescolarización de la escuela, la educación en los derechos humanos, la educación del párvulo, ¿no? Hacia el encuentro de la calle educativa, porque ha hecho mucho trabajo de seguimiento de niños, en lo que hacen, digamos, qué hablan, qué no hablan. En los colegios se da como currículum oculto, ¿no? Lo que pasa en los recreos, cosas que el currículum no maneja, ¿no? En términos de estudios antropológicos, etnográficos. Los inmigrantes, la propensión a aprender, ¿no? Él plantea algunas cosas bien interesantes. Buenísimo, Primero que la idea no sería eliminar la escuela como lo plantea Illich, sino que desescolarizarla, ¿no? Sacarle todos estos rezagos antiguos, disciplinarios, memorísticos, ¿no? Resabios de esta cultura dominante con la idea de producir mano de obra barata, ¿no? Que se puede transformar la escuela, o sea, desescolarizarla, ¿no? Eh, y que también el ser humano tiene una propensión a aprender que incluso es natural, o sea, no hay lo voy a poner de esta forma que él lo dice así, ¿no? Como provocativa, es que no tiene ninguna gracia para el ser humano aprender, es inevitable aprender, o sea, basta que tenga sus sentidos, haga un mínimo de conexiones entre los estímulos que recibe y cómo lo procesa, y está aprendiendo, ¿no? Es inevitable aprender, no se es como puede, el niño, es ¿no? como el niño en la escuela que tú estabas en la selva haciendo y que no fue al colegio Claro. y no quiso y se fue a la selva y a bañarse al río. Y él tiene ahí un tremendo espacio en donde puede observar, ver y no necesita incluso a veces ni un adulto, sino que por ensayo-error o simplemente por la misma inteligencia que tenemos todos, aprende, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces,
Y esta es se llama Ediciones Nueva Miranda. Eh, Hermoso libro, además el dibujo también hermoso. Tiene otra edición que saca después con un dibujo de una nieta o un nieto, no me acuerdo. Eh, y el subtítulo es bien bonito también, se llama Diseñando la escuela desde la educación. Soñando, disoñando. Diseñando. Hermoso, hermoso el libro. Ese es mi aporte para hoy día, querido profesor. Oye, buenísimo, buenísimo, un libro que no conocía, así que lo tengo anotado aquí, registrado, Sí. para buscarlo en la biblioteca y si no pedirlo. Oye, interesante porque tocaste varios temas que vamos a hablar ahora. Bueno, Ujú. yo te traje un libro que es antiguo porque yo rescato libros antiguos que son clásicos, buenísimos. Yo la verdad es que chapó por algunos libros que, que me han abierto el cerebro y que lo escribieron incluso hasta 60 o 50 años atrás. Pero este libro es del año 70, el que te traigo. Y es un libro súper bueno que es de la Biblioteca Salvat de Grandes Temas. Ujú. Se llama La Nueva Pedagogía. Ah, Un librazo, pero espectacular, recomendado 100%. Este es un libro de los años 70, como digo, de haberse escrito. Por aquí voy a ver la fecha. Claro, el año 79, Salvat Editores. Oye, pero te habla de la pedagogía desde sus orígenes, la tradición, la innovación, te habla de la pedagogía popular, te habla de la educación informal, te habla de la pedagogía libertaria, habla sobre los problemas pedagógicos actuales, en este caso de ese tiempo que nunca han pasado de moda, el problema axiológico, la educación tradicional, y después hay un capítulo de la educación nueva, que es la educación justamente de Illich, la educación de los grandes pedagogos como la Montessori, los colegios Waldorf, las pedagogías anarquistas, ¿no es cierto? Celestine Freinet y así Charles claro. Fourier, ¿no es cierto? Y te explica cómo se trabaja, cuáles son sus métodos, cuáles son sus raíces, cuáles son sus principios filosóficos. Yo realmente es un libro que lo recomiendo y que lo encontré ahí, en la calle, en los libros usados, botaditos, los dos mejores libros que tengo de pedagogía, posiblemente los compré ahí en Uruguay o en alguna persona que está en la calle vendiendo Ah, y decía Educación y Pedagogía, un libro, y lo abrí y dije, Tate, por aquí va el asunto. Este libro que te estoy mostrando, como te digo, es totalmente recomendable porque también habla sobre los niños, los aspectos político-económicos, la educación como utopía, la educación libertaria, habla sobre la pedagogía popular, el enfoque no directivo, la pedagogía institucional, las corrientes antiescuela, la educación y la concientización. La verdad, la rebelión de los estudiantes, el malestar del educador tiene capítulos muy interesantes, así que, wow. por cierto, recomendable para quien le guste, es profesor y quiera profundizar en temas pedagógicos, ¿no es cierto?, que son críticos y que nunca van a pasar de moda. Está bueno. Interesante encuentro callejero. Así, pues. Y bueno, como te decía, hoy día la idea es que podamos conversar un poquitito de las corrientes pedagógicas o los grandes pedagogos o las pedagogías que, ¿no es cierto?, nos interesan o nos han llamado la atención. Y el enfoque también que hay, como te digo, este paradigma, así como hablamos del deporte, el rendimiento y la competencia versus la recreación, el juego y el ocio, que son los dos grandes paradigmas en que se mueve un profe de educación física, Claro. ¿no? Un tecnólogo, un licenciado en ciencia de la actividad física. Bueno, la pedagogía también tiene sus grandes corrientes. Está la pedagogía tradicional, está la escuela y está la pedagogía informal, ¿no? Sí, po. Está la educación popular y están las corrientes antiescuela, ¿no? Así que la idea es que abordemos esos temas un poquitito de manera general, como para que entusiasmemos a los que nos estén viendo el día de mañana a través de YouTube y se suscriba y le dé un like y nos sigan apoyando, ¿no es cierto?, con esta locura de dos profes de educación física que quieren, ¿no es cierto?, hablarle al mundo, contar lo que hacemos
y también nos ayuda a perfeccionarnos, a mejorarnos día a día en nuestra labor profesional. Mira, yo voy a empezar por algo que he estado en estos últimos 2 días y que lo he venido pensando desde hace algún tiempo sin mayor profundidad académica, digamos, que es este tema de la neuroeducación, casi como modelo, ¿no?, que está bien de moda ahora. Y en resumen, digamos, parto por el resumen y de ahí nos podemos ir adentrando en el tema y mezclándolo con los tuyos también. Eh, Me quedaron, digamos, un par de cosas. Primero, que la salud del cerebro te indica o te va a permitir tener una salud general, de ahí que sale el sistema nervioso, ¿no? O sea, teniendo el sistema nervioso ahí, y el procesamiento de la información y la energía para que los músculos se muevan, qué sé yo, ¿no? Eh, Hay 4 elementos, justo hoy día hablábamos de eso con el neurólogo que estuvo ahí en el colegio, que era un argentino capísimo, eh, y planteaba 4 cosas. Yo me sabía 3. La cuarta, y son cosas que he ido tratando de ejecutar yo mismo, ¿no? Una, que lo hablaba a propósito del Alzheimer, pero también a propósito de la salud general del cerebro. Una que era, para que el cerebro esté sano, tienes que estar aprendiendo cosas toda tu vida, ¿no? Diferentes cosas. Y el cerebro lo que va a hacer es generar, porque está aprendiendo cosas, va a ir generando sinapsis, ¿no? Justamente el Alzheimer es lo contrario a eso, ¿no? Eh, pero en este caso, para la salud del cerebro, uno, ¿no?, aprender cosas toda tu vida. Entonces acá planteamos lo que decía el profesor acá, Carlos Calvo, que uno aprende, la educación sobrepasa con creces la escolarización, ¿no? La escolarización y el colegio es una parte de tu vida, pero no es toda tu vida. Tú aprendes y te educas toda tu vida. Entonces, en la medida que tú aprendas cosas nuevas o profundices en cosas que te gustan, pero sin parar, digamos, tu cerebro va a estar sano, por un lado. Las siguientes 3, que son las que conocía y trato en lo posible de ejecutarlas al pie de la letra, son el respeto al ciclo circadiano del cuerpo, ¿no? O sea, las horas de sueño en adultos mínimo 7, ¿no? Mínimo, aunque puedan ser más, pero mínimo, porque el cuerpo en el descanso, tanto en los entrenamientos físicos como en la producción de hormonas, ¿no?, de sistema endocrino, sistema inmune, es cuando duermes, cuando se generan muchas hormonas que pelean incluso algunas enfermedades, y el no descanso entonces te va bloqueando esos procesos de protección del cuerpo y de regeneración que a la larga te provocan enfermedades, ¿no? Entonces el ciclo circadiano, el respeto del ciclo circadiano es un elemento clave. El otro es la alimentación, ¿no? Es clave cómo cuidas a tu cuerpo. Entre muchas otras cosas que todos somos, también somos lo que comemos. No somos solo eso, ¿no? Pero somos eso. Entonces, ahí me adhiero a las palabras de un nutricionista español que sigo con cierta frecuencia, y es que el problema ya no son los micronutrientes, Julio Basulto se llama. No son los micronutrientes y la comida sana que tenemos que comer, sino la clave es simplemente dejar de comer mal, dejar de comer alimentos ultraprocesados, carnes rojas. Yo casi carne ya no como, en general. Comer más alimentos de origen natural o vegetal, pero básicamente no concentrarse en comer bien, sino en dejar de comer mal. Porque a la medida que dejas de comer mal y tienes opciones para tus niños, hijos, para ti mismo, opciones sanas, porque ya no consumes alimentos ultraprocesados, con mucho azúcar, ¿no? Vas a tender naturalmente a tener más opciones saludables. Porque al enfocarte solo en lo saludable, de repente comes lo otro y dices, bueno, voy a compensar comiendo, y no compensas, ¿no? Disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de carnes, de alimentos ultraprocesados. Entonces llevan 3, ¿no? El aprender siempre cosas nuevas,
el ciclo circadiano, la alimentación, y lo último que es lo nuestro, la educación física, el ejercicio físico, la actividad física. Nuestros cuerpos no están hechos para estar quietos todo el rato, y se sabe ya que el ejercicio reemplaza, justo le estaba leyendo al Eduardo con su proyecto que tiene de su trabajo de entrenador personal, eh, investigaciones que postea en su página de Instagram, ¿no? El ejercicio físico bien dosificado puede llegar a reemplazar, en ciertos casos, eh, medicinas relacionadas con la depresión, con la ansiedad, con la diabetes, con la hipertensión, con la resistencia a la insulina. Es el ejercicio el medicamento más barato y más efectivo, ¿no? Mientras más músculo, más salud. Y no solo de fuerza, de estética, sino de a nivel hormonal, a nivel emocional, psicológico, a nivel cognitivo. O sea, el beneficio muscular de verse bien físicamente es accesorio, es uno más. Pero justo hablaba con una amiga que me contaba que empezó a entrenar desde la mañana, 5 de la mañana, y que se siente bien, resiste bien el día, como que hasta me dice, hasta mi piel se ve mejor cuando me voy a trabajar, como que empieza el día con ejercicio, y es lo que decía el neurólogo también, ojalá los niños hicieran educación física en la mañana, ¿no? Y eso es lo que decía yo también donde trabajo, ojalá me den la mayor carga horaria en la mañana para despertarlos a todos y de ahí sigan en el día, y de ahí sigan con las materias más cognitivamente complejas, no sé, matemática, lenguaje, ¿no? Eh, que son las recomendaciones. Y teniendo esa base, ojalá que los niños entraran más tarde, por supuesto, al colegio, pero bueno, ese otro ya discusión un poco compleja, pero entendiendo eso, esas cuatro cosas, y después entendiendo cómo funciona la memoria y cómo alguien aprende y cómo las emociones juegan un papel, digamos, neurológico en el tema del aprendizaje también, porque yo no aprendo, yo me recuerdo de lo que me dio mucho miedo, ¿no? Tuve un accidente en el brazo y me rajé la piel, no se me va a olvidar jamás, porque me dio miedo, o lo que me hizo muy feliz, ¿no? Que lo pasé bien y me reí y nos tiramos al suelo riéndonos, o me equivoqué, o a alguien le causó mucha felicidad y yo me impactó ver esa felicidad en otra persona. Como las emociones juegan un papel importantísimo en la memoria, pero a nivel neurológico, y cuándo y cómo estimular esas diferentes memorias. Me parece que también es, es clave ahora en términos de nivel de atención que tienen los niños, de cómo estimularlo, de cómo trabajarlo. No tienen demasiada atención, entonces parar cada cierto tiempo, que se muevan cuando estén trabajando, no estar sentados todo el día. Cosas que ya sabemos, pero que ahora también, además de saberlas, tenemos la evidencia científica neurológica a nivel de cerebro para decir, oye, no, teníamos también una experta en esto de la metodología basada en proyectos, y decía que ahora los profesores tenemos un reto gigante, porque, por ejemplo, no sé si has escuchado de este chat GPT, que No, es un chat que está, después te puedo mostrar cuando ya estemos sin la grabación, pero es un chat ya de inteligencia artificial en el que tú puedes pedirle que te escriba ensayos, puedes pasar otro chat de la misma compañía, pasar de texto a imágenes, entonces te puede crear arte, te puede crear notas musicales, sinfonías, corregir cosas, sugerir proyectos de investigación, te puede hacer todo eso. Entonces, el problema que sale ahora es cómo saber si lo hiciste tú o la inteligencia artificial. Entonces, la conclusión que tuvimos, que compartí con algunos colegas de varios colegios con los que estuvimos de educación física fue, ella decía que los profes se tenían que preocupar para ver cómo trabajar porque ya estaba acá, no es que lo podemos rechazar, porque va a seguir y nos va a afectar en algún modo. Pero de todas las materias, la única que no puede afectar del todo es educación física, pero un poquito, eh, la única materia que no puede afectar del todo es educación física, porque lo único que no puede hacer el chat es mover tu cuerpo por ti.
no puede. No puede. Dile a ver, chat, por favor, ayúdame, tengo prueba de baile o de básquetbol o de fútbol. Patea la pelota por mí. No, o hazme el triple por mí. ¿No? No puede. Todavía no hay algo que reemplace tecnológicamente, tal vez llegue el momento, pero todavía no hay algo que reemplace al cuerpo cuando tienes que ponerte al servicio de algún aprendizaje. Por eso que a muchos niños les cuesta, porque son súper académicos y cognitivos, pero a la hora de ejecutar y poner tu cuerpo al servicio del movimiento, de lo que tienes que hacer, no pueden, les cuesta. Entonces, también por ahí como que la neuroeducación apoya un montón eh, nuestra materia. Mira, ahí yo tengo ahí una discrepancia con lo que plantea esa persona, porque, bueno, y muchos más que he escuchado lo mismo, ¿ah? Pero mira, el ser humano para mí, nosotros los seres humanos somos multidimensionales y muy complejos. Hubo Claro, un tiempo cuando recién apareció el computador y el computador después con el internet y toda esta carga de información que vino, en donde muchos decían que el profesor iba a quedar obsoleto, porque ahora los niños aprenden a través de internet y está todo en el computador. Y fíjate que no ha sido así. Fíjate que todos repetían eso, no, se viene un cambio. Y los pensadores como Byung-Chul Han y grandes pensadores del mundo, Zizek creo que se llama otro, también está muy de moda actualmente, no se dieron cuenta que es imposible, porque un computador al niño le puede entregar información, pero no le sabe analizar la información, no tampoco, no solamente no se le sabe analizar o leer la lectura, por ejemplo, quién la escribió, saber que quien la escribió a lo mejor era nazi o era un fascista, ¿cachai? Y aparte de eso, por ejemplo, los niños cuando también estudian necesitan apoyo emocional, hay niños que no entienden y se frustran. Y ahí entra en juego las emociones y cuando hay un profesor al lado, el que te dice, pero si no entiendes, tranquilo, calma, te va a resultar bien. Eso el computador no lo mide. Entonces, somos tan complejos los seres humanos que ahora lo enfoco a lo que tú me estás diciendo, ¿no? Yo creo que así todo, aunque presenten mecanismos donde ahora le hagan un análisis, puedan pintar por él, nunca va a reemplazar el placer. Por ejemplo, un aspecto, el placer de hacer algo por yo. Cuando yo aprendo a tocar guitarra y toco guitarra y empiezo a cantar que nunca había cantado, emocionalmente y espiritualmente mi ser está centrado y me siento feliz. Yo creo que aunque un computador te haga eso, lo va a hacer el computador y esa sensación de hacerlo por ti mismo, como pintar o crear un poema o hacer un análisis de algo de algún libro, el hecho de que tú hagas un esfuerzo y sientas placer y te digan, oye, qué bonito, qué original, es algo tuyo. Entonces hay claro. muchas cosas que yo creo que la tecnología, por más que venga a suplir, nunca va a suplir al ser humano porque somos realmente seres multidimensionales que una máquina no va a poder. ¿Cachai? Entonces, igual Pero filosóficamente fíjate, esto es lo que, hable y eso es lo que te decía, queda menos de un minuto y en cualquier momento se corta y volvemos ya de ahí. listo. Pero lo que te Ya, pues. decía, no va a poder hacer las cosas en las que el cuerpo está involucrado. Y las En emociones, pensar, en moverte, claro, y las emociones, por supuesto. Pero en términos académicos, a todas las demás materias, si yo tengo que entregar un trabajo, se lo pido a la inteligencia artificial y me lo entrega y te lo paso. No, pero si te pido muévete y corre, no puedes decirle al computador, oye, corre por mí, o hazme correr para que me vea bien. No puedes. claro, Entonces, pero por ejemplo, nuestra materia se salva por sobre todas las demás de ese claro, miedo que tiene la tecnología. aquí estamos de nuevo. Sí, Taylor. Se pasó volando la primera parte, ¿ah? Yo creo que la Sí, segunda. sí, increíble. Entonces, solo para terminar y para ir, ya después usted interviene en sus propuestas, me parece que toda la evidencia que está saliendo desde el cerebro, las investigaciones que se hacen desde el cerebro, apoyan la importancia de nuestra materia, de la educación física, ¿no? De la actividad física en general, del ejercicio como mejorador de la emocionalidad, de la salud emocional, de la gestión de emociones.
de las habilidades sociales, del desarrollo cognitivo. O sea, un niño que hace ejercicio va a estar inmediatamente mucho mejor preparado para responder a un examen, por ejemplo, o para responder a las materias que vienen después, eh, al sistema inmune, al sistema endocrino, en fin. Digamos, me pareció importante mencionarlo porque son evidencias, ahora que importa tanto la evidencia científica, eh, que apoyan nuestra materia, que apoyan el movimiento del ser humano. Bueno, eso es propio de la pedagogía, como te decía, eurocéntrica. Uno de los pilares que tiene, una de las patas que tiene el eurocentrismo es que ellos creen solo en el método científico. Entonces a nosotros nos han hecho creer que si no estamos con evidencia científica, ahora tenemos otro rango, lo cual nunca yo me lo creí. ¿Te das cuenta? No, Por eso que sabíamos esto cuando yo desde hace estaba, rato. cuando yo estaba en la universidad, había un cabro que salió, un alumno mío, que un día me contó una experiencia que tuvo con un profe ahí de la universidad que hacía fisiología, porque estaba hablando de que la educación física intervenía desde el punto de vista motriz, cognitivo, y no me acuerdo cuál era el tercero, pero justamente él le preguntó, bueno, ¿y qué pasa con la parte espiritual? Y no, pues no, Claro, no le caía a ese académico la parte espiritual porque era eurocéntrico, ¿no? O sea, si no es científica la cosa, si tú no lo puedes comprobar, ya queda fuera lo que hablamos, lo chamánico, lo que viene de la India, todo lo que viene de esta medicina china, no, tiene que ser todo a través del método científico. Entonces hay que tener ojo con eso, porque como tú dices, lamentablemente el mundo se mueve en base a eso. Y, por ejemplo, eso que tú me habías planteado, de que, por ejemplo, la educación física debería estar en las primeras horas de clase del día para que el niño después entre a matemática, a lenguaje o a ramos más cognitivos tranquilo, relajado, ¿no es cierto? Porque botó toda la energía haciendo deporte y el cerebro funciona mejor. Yo lo sé de hace, ah, no tuve que esperar la neurociencia, lo observé por en supuesto. la sala y me lo contó una colega. Tenía una profesora que no se había jubilado en la escuela cuando yo recién me había titulado, por allá por el 2000, 2003 te estoy hablando, en el colegio, en la escuela Santana, que yo nunca empecé a notar algo raro, porque todos los días cuando yo iba, suponte el día martes, y a las 8 tenía clase con un tercero, ella me atajaba, así, y me decía, déjeme los cansaditos, así, como que me rogaba. Sí, pues no, Hasta el sí, día de hoy te dicen eso. Sí. yo hago eso, po, pero era seguido. Claro, porque ella notó el cambio de las clases que uno le hace a recibir un curso gritón, activo, en donde ella está todo el día peleando, ya con la edad, ¿no es cierto? Ya no tiene la misma energía. Y cuando yo le hacía clase y los cabros quedan fatigados, ¿cómo me di cuenta? Cuando desperté, le hice clase a ese tercero, inmediatamente me pidieron que reemplazara porque la profe no había venido. Y yo mismo entré a la sala y los niños estaban todos en silencio, todos sentados, porque estaban cansados de la clase de educación física. Entonces, tú puedes enseñar de otra manera y ahí yo no lo había percatado porque no estamos en aula, Claro, pero yo lo me di cuenta. ¿Ya? Entonces, es importante, claro, pero lamentablemente no nos pescan, po. Lamentablemente lo que yo les digo a mis colegas que la pedagogía en general y nosotros la educación física estamos como en cuarta línea, en cuarta categoría, parecemos que no somos universitarios, que no estudiamos 5 años como otras carreras, sino que nos ven como meros mandos técnicos, ¿no? De menor grado, porque pocas veces hablamos teóricamente de nuestra profesión. Lo que yo te decía, uno de los objetivos que salió de esta charla es porque pocos profes hablan de pedagogía o claro. dominan la pedagogía. Son profes, pero es raro que no dominen lo que hemos conversado en estos tantos capítulos, la raíz, los tipos de filosofía, las corrientes pedagógicas, los grandes pedagogos, etcétera. Entonces, yo creo que esto es importante que es lo que estamos haciendo porque nos pone a prueba a nosotros, a mí me hace estudiar, repasar, pero también podemos compartir y poder generar, ¿no es cierto?, esa curiosidad para que otros sigan creciendo y mejorando en este aspecto profesional que es importante para todos nosotros. Sí, totalmente.
Mira, yo traje unos autores bien interesantes que quería conversarte porque yo los sigo desde hace mucho tiempo y bueno, casi todos los libros que he podido publicar o los papers, como también las lecturas mías, están en relación a estos personajes que me dan vida, me dan energía y me dan un camino, una luz, ¿no es cierto? Me alumbran el camino en esta profesión pedagógica. Y uno de los que yo primero leí fue a Freinet, ¿ya? Freinet es Celestin Freinet, es francés. Y él era de la corriente más bien marxista, ¿ya? Según la literatura, Freinet seguía la corriente marxista, en donde para él la pedagogía está muy estrechamente ligada a la filosofía marxista, porque al final y al cabo el fin que él veía en la pedagogía era el trabajo, era cómo insertar a ese futuro niño al trabajo, que es lo que decía Marx, ¿no? De alguna manera el trabajo es lo que dignifica al hombre. ¿Ya? Y en ese sentido y en ese punto a lo mejor yo discrepo, ¿no? No, lo que hablábamos antes, yo no creo que nosotros formemos ciudadanos para que sean buenos trabajadores el día de mañana, Claro, ¿no? Y no creo que el fin de la vida sea solamente trabajar. Y lo que sí, yo comparto ciertos postulados que él hacía, por ejemplo, como que su pedagogía partía primero de la teoría, perdón, de la práctica para ir a la teoría, que es lo que yo instintivamente he aprendido en los colegios y en los patios, ¿ya? Yo primero observo, en la práctica hago juegos y de repente empiezo a mirar, a observar y digo, mira, podríamos hacer algo en relación a esto y de ahí escribo, ¿no? No es al revés. Rara vez a mí me ha surgido alguna forma de escribir un libro o hacer un paper o hacer una investigación en base a que leo algo y después voy a la práctica a chequearlo, sino que no. Primero, en donde trabajo, en donde hago la práctica, encuentro algo para investigar y de ahí salto a la teoría. Pero algo que tenía Celestine Freinet y que tiene muchas de las corrientes, ¿no es cierto?, de la educación más alternativa, es que, por ejemplo, él no es partidario de la directividad o la disciplina, son más bien partidarios de la no directividad, ya dejar que el niño explore, sí. conozca por sí mismo, ¿no es cierto? Y ponerle situaciones, ponerle cosas, pero que el niño haga él esa parte de curiosear y ver hasta dónde puede llegar. Eso es muy importante. Y el lema de la corriente pedagógica marxista es a cada uno según su trabajo. ¿Veo? Está en relación con esto de que el fin de la pedagogía de Celestín Freinet, que es la educación popular, en este caso es, ¿no es cierto?, que el niño el día de mañana se integre a la cadena de trabajo y sea un buen trabajador y en base a eso a lo mejor él se realice como persona. ¿Ya? Entre paréntesis, disculpa, hay un artículo bien interesante en relación al trabajo en esa línea, ¿no? De Engels, que es justamente el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, como- que también tiene que ver con el movimiento, o sea, trabajar en moverse, ¿no? Que es Claro. bien, bien interesante en eso. Exacto, ¿viste? Entonces todo eso se va encadenando. Por eso que es importante también leer a Engels, ¿no? Que también fue, tú sabes, el más grande discípulo de Marx, ¿no? Bueno, después de eso, saltando a Celestín Freinet, y antes de pasar a lo que es, por ejemplo, la pedagogía anarquista, que es lo que a mí me ha llamado la atención, que he estado leyendo hace poco, Celestín Freinet también hizo algo muy interesante, que fue uno de los primeros que suprimió la tarima, porque para él la tarima es un símbolo de autoridad y él creía que no, que el profesor debería relacionarse prácticamente igual a igual, sin corbata, ni un puntero, ni una gran tarima como en la universidad, ¿no? En la universidad tú entras a la sala y el profe tiene esa mesa grande, ¿no es cierto? Claro. ¿No es cierto? Ahí en el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque para él era el símbolo de autoridad. El cura en la iglesia se para en un púlpito, que viene a ser en la universidad o en la escuela el púlpito viene a ser la tarima, ¿no? Como que le da realce. Cuando tú entras aquí a alguna iglesia muy antigua, el curita se paraba en un púlpito que está alto, sobre 2 metros arriba, y él sobresalía y veía a toda la gente ahí, y de ahí hablaba, ¿no? Hacía la misa.
Así que eso es importante desde el punto de vista de la pedagogía Celestine Freiner. Pero también quería hablar un poco de lo que a mí me interesa mucho, que es la pedagogía anarquista que he estado revisando, ¿no? A Y ver, bueno, y ellos también tienen su máxima, po. Así como la máxima marxista es a cada uno según su trabajo, la pedagogía anarquista dice a cada uno según sus necesidades, de cada uno según su capacidad. Y el principio pedagógico, a diferencia de Celestín Freinet, que seguía la corriente marxista, que era el trabajo, el principio pedagógico anarquista es la solidaridad. sí, ¿Ya? Eh, Ellos en la pedagogía anarquista, por lo que yo estaba leyendo aquí, siguen mucho también lo que decía Charles Fourier, en donde para él el juego es la mejor herramienta para educar y no la disciplina. ¿Te das cuenta? La disciplina es la mejor herramienta para educar en la escuela normal, en la tradicional. Se educa con la disciplina. Las corrientes antipedagógicas son no directivas, sin autoridad, y el juego es la herramienta principal. Totalmente contrario a lo que vemos en la educación, por lo menos formal chilena, donde el juego fue expulsado, porque es libertario, en claro, donde el profesor es la máxima autoridad, se le tiene que tener respeto, lo que dice el profesor es lo que se hace, y lógicamente sigue la tarima ahí adelante del niño y los niños sentados uno detrás de otro en fila, en donde la disciplina, el trabajo, el esfuerzo y el rendimiento son los pilares que sustentan este modelo pedagógico que tenemos actualmente. Bueno, cosas que hace la pedagogía anarquista. Fomenta la autoenseñanza, fomenta el autocontrol y se opone a la evaluación, cosa que también tiene la pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional evalúa. Ellos dicen que no puede tomarse una evaluación a todos por igual, porque dice que ahí quedan fuera los que justamente no tienen el nivel cultural, ni social, ni económico en una competencia con otros que sí la tienen. Por lo tanto, eso genera que hayan algunos que queden más bajo calificados y otros más altos, porque al final la evaluación es para todo igual, pero no todos tienen la misma situación social y económica igual y sociocultural. sí. Así que ellos tampoco son partidarios de la evaluación. Esas son cosas muy importantes que yo analizo cuando leo porque lógicamente son los términos que deberían tener y que yo extraño cuando hablamos entre colegas, ¿no? Pocas veces se habla de la pedagogía y se habla de estos conceptos de la autodisciplina, el autocontrol, ¿no es cierto? De la no directividad, de lo que tú hablabas la otra vez. ¿Te acuerdas que tú me contabas que si un alumno a ti te cuestionaba y era importante lo que él decía y tú le dabas la razón, decías, ¿sabes qué? Mira, no lo había mirado así, te felicito. ¿Cachai? No, pues hay profes que son profes, o sea, yo fui a la universidad, tengo un magíster y este cabrón chico no me va a venir a decir qué tengo que hacer, ¿cachai? Claro. Entonces, esas cosas son las que marcan la diferencia en estas corrientes. Ahora, en la pedagogía anarquista, como por ejemplo, en la educación popular de Celestín Freinet, fíjate que en ninguna de las dos se declaran antiescuela. Es decir, ellos creen en la escuela, pero le harían cambios significativos como la nueva evaluación, sacar el rendimiento, generar otro objetivo, pero son partidarios de la escuela. Cosa que no es así con lo que voy a pasar ahora con lo que hablamos de Illich. Illich es anti-escuela. Antiescuela, sí, totalmente. Claro, totalmente. Ahí hay una gran diferencia y eso es importante y eso también te trastoca un poco porque Illich dice que primero es antiescuela porque dice que mm, es la escolarización universal es un imposible. De acuerdo a lo que él plantea, dice que escolarizar al niño es un imposible, así que, eh, como te dijera, la escolarización universal no existe. Eso es lo primero. Pero también lo que él plantea es que la escuela, más encima, gratuita y obligatoria, es inalcanzable. Y además, porque esta consolida la injusticia, ya que la financiación de esta escuela obligatoria y gratuita para todos, la financian los más pobres y se benefician de esto los más ricos. Es importante esa lógica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿No? De alguna u otra manera, el sistema lo sostienen los que pagamos impuestos, que es la mayoría más pobre, ¿no? Y al final
un puñado, ese 5% de la élite nacional, se educa en colegios en donde tienen todo, piscina, canchas techadas, canchas de pasto, campo, centro recreativo, todo lo mejor. Y al Sí, final siguen ellos manteniendo sus privilegios a costa de su academicismo y de su roce social que hace que, ¿no es cierto?, se imponga sobre aquel que viene de abajo y que a lo mejor no tuvo los mismos niveles educativos y que justamente eso hace la diferencia a la hora de elegir trabajo. Mira, te voy a contar una cosa. Hace claro. poco yo fui a dar mi primer clase de posgrado a la Universidad del Paraíso, a la Escuela de Medicina. Mi primer curso de posgrado, nunca había hecho a profesionales de diferentes áreas. Cuando terminé, aparte de que los alumnos entregan una hoja y me evalúan, me entregan una hoja a mí y me hacen ciertas preguntas en la universidad para saber de mí. Y me preguntaban, por ejemplo, ¿usted domina algún idioma? Nivel básico, medio, avanzado. ¿Qué idioma? El inglés, avanzado, medio. Después, ¿usted domina Excel, Word y todo el Office? ¿Y en qué nivel? Lo Nivel opinaste. medio, básico, avanzado. Entonces ahí está ya implícita la diferencia, porque cuando tú le pagáis a tu hijo un colegio súper bueno, carísimo, en donde tiene inglés, donde Claro. tiene todo lo esencial desde kinder, ¿no? Y sale bilingüe, y nosotros, que yo con suerte tenía inglés, tenía francés y que sé decir algunas palabras todas tarzanado, ¿no? Porque era, en el fondo era en el papel, pero éramos 45 en la sala de clase, la profesora mal pagada, ¿cachai? En cambio, en esos otros colegios son 20 en la sala, una profesora bien remunerada. Lo más probable es que esa profesora en ese colegio particular pagado sea magíster y doctorada, y en mi colegio, con suerte, la profe se tituló de profe y con eso sobrevive, y le meten 45 cabros en la sala, 45 cabros, de los cuales 5 tienen TEA, eh, ¿cachai? Y en los otros no, selecciona. Y otros Entonces, TDAH. la carrera, la carrera es diferente, po. Claro. Entonces, la posibilidad que yo pueda llegar a ser académico de esa universidad, ya voy así en pérdida porque basta con que llegue uno que también sea profesor, igual como yo, educación física, pero que estudió en un colegio caro, bueno, aprendió y su inglés es avanzado y el mío es básico. Cuando empiecen a leer, Ahora, domina todo lo Excel, ¿no? en ese sentido, ¿cuál es la propuesta de Illich? Porque eso hasta ahí es lo mismo que se propone en términos de acabar con la educación pública por la libertad por la libertad de educación, por la libertad de enseñanza, por la libertad de elección, que se plantea básicamente para destruir el aparato público, ¿no? Eh, pero, claro, una visión te deja solo con opciones privadas, que finalmente lo que provoca es que puede acceder el que puede pagar. Y ahí, en ese sentido, la educación pública te ofrece una opción. El tema es mejorar lo público, no eliminar lo privado, ¿no? ¿Cómo mejoramos lo público para que responda a las necesidades de los niños y el acompañamiento, la guía? Porque, claro, en el sector público va a tener cursos o colegios con un montón de problemas socioeconómicos, socioemocionales, ¿no? Familiares, eh, y de los que nos tenemos que hacer cargo también, pero con los recursos necesarios, ¿no? Entonces, por eso te pregunto cuál es la propuesta en esta conversación. Yo más o menos la sé, pero para conversarlo un poquito, porque si no se parece mucho a la propuesta de simplemente eliminar el Estado y que cada uno haga lo que quiera y el que puede pagar paga, ¿no? Mira, primero, para él, para Illich, la escuela se ha convertido en la actualidad en la iglesia universal de una sociedad tecnológica. Eso es un Ujú. punto. Y ahora viene, te voy a leer lo que él plantea. Dice, para Illich, un verdadero sistema educativo tiene que proponerse tres objetivos. A, facilitar el acceso a las fuentes del saber a cuantos deseen aprender en cualquier época de su vida. B, dar oportunidad a quienes deseen hacer participar a los demás de sus conocimientos, de encontrarse con personas deseosas y adquirirlo, y a la inversa. Y por último, permitir que todos aquellos que se consideren portadores de ideas nuevas y quieran afrontar la opinión pública puedan expresarse libremente a través de cualquiera de los medios de comunicación de masa. Eso es lo que planteaba hace 40 o 50 años atrás Illich en base a lo que tú respondes, ¿no? Claro, Entonces, por eso te digo que hoy en día la tecnología está cambiando lo que hablábamos, po. Antiguamente
hace 40 años atrás, si tú no tenías ahí alguien en el diario El Mercurio, o en algún diario de distribución regional, o en alguna revista como Ercilla, ¿qué pasa? No te conocía nadie. O si no te entrevistaba TVN, Canal 13 y en este Sí, caso Canal 11. Pero ahora lo que estamos haciendo nosotros sale al mundo. Basta con que alguien de la China le dé un clic a nuestro video y si sabes de español nos puede escuchar, ¿no? Así como yo sigo a una chica que es acampante itinerante en Corea del Sur y claro. ella traduce todo sabe español y traduce. Entonces yo la sigo porque ella muestra en Corea dónde va a acampar y va narrando abajo en español. Ah, qué Entonces yo bacán. ya estoy cachando a alguien en Corea y ella se hace sus propios programas y muestra cuando sale a mochilear y cómo arma las carpas y las tecnologías de sus cosas. Entonces, ahí hay una propuesta. Lo que pasa es que siempre quienes tienen el que tiene el poder, siempre van a crear mentiras, siempre van a decir que no, que es imposible, que no se puede. Y muchas veces la gente se cree eso. Dos casos. En Forestal no me querían pasar la llave de la escuela y cuando llegó uno de los funcionarios que abría y me cerraba y yo le decía que necesito la llave y le pregunté quién es su jefe, me dijo, no, no, si no le voy a decir quién es mi jefe, es que necesito hablar por él para hacerle entender de que me tiene que pasar la llave porque a veces los niños cierran los baños y me quedo sin baño para los niños porque le ponen pestillo por dentro y se lo olvida sacar y cierran el baño y un día me quedé de 4 baños con uno y le decía, necesito las llaves y para ocuparlos para cualquier caso de emergencia, abrir una sala. No, es que usted no, es que no, si no lo voy a dar, no, es que es imposible. Me entregaron las llaves. Ese tipo ya estaba claro para él que era imposible que me entregara las llaves y él mismo me las tuvo que venir a entregar. Sí, Entonces, después, cuando en un cogobierno a los niños de la escuela le hablamos sobre el cuidado de la naturaleza, les pregunté, ¿se han fijado en el patio que tenemos ahora en este momento en la escuela? No hay ningún arbolito, ninguna planta, es puro cemento. Les dije, parece cárcel. Los cabros de octavo salieron argumentando algo que no lo nació de ellos. Se nota que se los convencieron los adultos, los profes de ahí, que no, que no se puede tener arbolitos ni flores en la escuela porque ellos los rompen, no saben cuidar. Entonces, por eso es puro cemento, porque los niños de ahí de la escuela, como no saben cuidar, rompen los arbolitos y rompen las flores. Sí, es verdad, pero es el trabajo nuestro que hay que educar, pues. claro. Hay que colocarle y dar el trabajo de estar ahí, oye, no rompan las plantas, reguemos, creemos un comité, hablemos sobre la importancia de los arbolitos, porque es bueno que la escuela tenga verde, ¿cachai? Entonces, nosotros somos una sociedad, el ser humano es una sociedad que te adoctrinan, po. Y eso es lo que también plantea Illich, que por ejemplo dice que él es antiescuela porque las escuelas más bien son guarderías y centros de adoctrinamiento. Esa es una de las grandes críticas que en su época, en los años 60, 50, 60, Illich dijo, no, los colegios así como están son puras guarderías y centros de adoctrinamiento. ¿Cachai? Entonces, es interesante porque cuánto de verdad queda de eso o cuánto de mentira puede haber es lo que uno tiene que tirar ahí como los naipes, mostrarlo y analizarlo, ¿no? ¿Cuánto será de verdad que todavía las escuelas son más bien guarderías? ¿Estamos realmente educando? Entonces Claro. hay que cuestionarse, ¿cachai? Así que eso, por mi parte, yo quería hablar de esto contigo porque creo que es importante y dejar ese bichito ahí, ¿no es cierto?, encendido para que podamos seguir profundizando, porque esto tiene para rato. Aquí no hemos hablado todavía de la pedagogía de Paulo Freire, no hemos hablado de la educación popular latinoamericana, no hemos hablado de Montessori, no hemos Claro. hablado de Makarenko, que es uno de los muy grandes seguidores, Makarenko, un pedagogo ruso espectacular, que también inicia su experiencia como pedagogo realizando clase o educando a niños en Rusia marginales que prácticamente tipo Sename o ex Sí, Sename en Chile, ¿no? Que tenían delitos y él experimenta con un grupo de niños, de 15 niños, la educación al aire libre, ¿verdad? los lleva al campo y trata de por ahí enseñarle. Entonces, tiene hasta un libro muy bueno, Makarenko, y muchas veces no los conocen los colegas, no los conocen. Tú le decís, oye, ¿hay oído hablar de Makarenko? ¿Qué sabes de él? Yo tengo los poemas, ¿cómo se llaman estos? Los poemas, Exactamente. Tiene un libro de Makarenko que tiene, los son los tengo acá. poemas.
Pedagógicos, los poemas pedagógicos se llaman. Claro, excelente. Y eso hay que leerlo, hay que conocer su experiencia, que son casi las que uno está viviendo actualmente, ¿no? Yo tuve la suerte de hacerle un campamento a los niños del ex Sename antes de que se pasaran a los CREA y fue igual fuerte, lo más fuerte que yo he vivido hasta el momento como pedagogo de niños, entre comillas, normales y trabajar con Explica, niños. explica un poquito qué es el Sename. Voy a poner un poquito de luz porque ya me estoy quedando muy oscuro, pero Sí. explica un poquito qué es el Sename para la gente que nos pueda ver de Ecuador o de otra, fuera de Chile. Bueno, el Sename fue hasta el último gobierno de Piñera, el año 2019, si no me equivoco, el centro de detención o la cárcel de menores, es decir, ahí iban los niños que cometían delitos. Servicio Y Nacional de por lo Menores, ¿no? tanto, Sename. claro, claro, pero eran los niños que cometían delitos, ¿ya? Hoy en día se les llama niños infractores de ley, con Sí. las nuevas leyes y reglamentación vigente. Y después de eso, ese último campamento que yo le hice, se cerraban estas cárceles donde iban todos al hogar de menores para hacerlo en casa, ¿no? Más acogida, más familiar. Entonces, en vez de haber, no sé, 100 o 200 niños en un gran centro, se les reparte en casas de a 6, de a 10 y están distribuidas por diferentes lados, ¿no? Así que eso era el antiguo Sename que hoy se les llama CREA y se llaman niños infractores de ley, Ya. ¿ya? Ese es el nombre que tienen. Así que no, hay mucho por hablar. Mira, yo te voy a hacer una pregunta, porque hemos hablado de los educadores que nos enseñaron en la escuela, en la universidad, de lo que leíamos, de lo que había. Sí. Pero yo te pregunto, ¿tú admiras algún pedagogo chileno Al que profe haya Calvo. marcado? Absolutamente. ¿Ah? Acá, Bueno, a ya, él. claro, él es actual, ¿no? Él es Gran actual, pero pedagogo. hasta antes de él, ¿conocía a alguien? ¿Algún pedagogo chileno así de renombre mundial? De nombre mundial, no. Mis abuelos. Ya. Por ello Mira, también un poco entré a la pedagogía. Y mi tía. mira, yo te voy a nombrar una pedagoga que es grandísima, pero es a nivel mundial y los chilenos no lo conocen, no la conocen. Ella tiene un premio Nobel, Sí, que es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es profesora de lenguaje sí, y sí, tiene sí, un sí. premio Nobel. Y es conocida también no solamente por su poesía, sino que porque fue una gran pedagoga chilena. Claro. Y los profes muchas veces no la nombran ni la conocen. Hay que leer a Gabriela Mistral, hay que leerla porque hizo clase en Vicuña, hizo clase en el Liceo La Serena, es una colega y tiene un premio Nobel, ¿cachai? Entonces, ojo con eso porque nosotros tenemos lo nuestro y tenemos que también aprender a apreciarlo y a quererlo, cosa que es totalmente a veces irrisoria, pero fíjate que cuando yo estaba en la universidad, había gente que hablaba, por ejemplo, de Domingo Faustino Sarmiento como un gran pedagogo Claro. latinoamericano, y lo escuché en varios lados. Y Domingo Faustino Sarmiento lo trajeron a Chile para que él creara la Escuela Normal de Preceptores o de Profesores actualmente. Él fue el que la formó, un argentino, porque era considerado para algunos uno de los grandes pedagogos latinoamericanos. Pero resulta que tú vas y Domingo Faustino Sarmiento, después que, no sé si antes o después que vino a Chile, llegó al Congreso argentino. Y cuando se manda un discurso antirracista, clasista, ese discurso está a mano sobre que los mapuches y había que eran indios hediondos, eran tontos, y había que matarlo y exterminarlo, y hace una apología sobre El el nivel genocidio. claro, y hace una apología sobre la raza blanca, que No, es la civilización, que son lo nuevo, realmente ahí tú decís, guau, realmente es increíble que haya gente que crea que, por ejemplo, una persona con ese nivel de discurso esté considerado como uno de los grandes educadores latinoamericanos, para claro. mí ya aquí fuera hace rato, ¿cachai? Pero tiene, como dijo por ahí una persona, tiene un monumento en una universidad norteamericana, en una escuela de pedagogía, de educación, porque los norteamericanos lo consideran como uno de los grandes pedagogos. Entonces, esas son cosas que tenemos que analizar, cuestionar, escupir, masticar aquí y dejarla ahí para que los demás puedan después ellos mismos analizar y ver estos casos que son, ¿no es cierto?, lunares y puntos negros que están en la historia
pero que muchas veces la historia la cuentan los vencedores o siempre cierto sector político que tiene los recursos para imprimir y publican. Sí, sí. Y ya como para ir también cerrando, de nuevo, insisto también en esta idea de que todas estas metodologías o filosofías, ¿no? de la pedagogía que intenta romper con el paradigma tradicional, digamos, eh, implican mucho la presencia y la acción de los mismos niños y de la misma gente que se educa, ¿no? Que se autoeduca o se coeduca digamos, participan activamente. Y de lo que rescato yo ahí desde nuestra profesión es justamente la acción como movimiento. O sea, necesitas moverte, no puedes estar quieto sentado todo el día, tienes que estar en la naturaleza, tienes que salir a conversar, a jugar. En lo más chiquitito es juego, 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 juego. No, no hay otra opción, ¿no? Eh, es un crimen meter a los niños en preescolar o en los primeros años de la primaria a responder pruebas estandarizadas, ¿no? A Rendimiento. cuadrarlos, a tenerlos quietos, quietos y quietas. Es un crimen, ¿no? Y dentro desde nuestra perspectiva, entonces, todas estas alternativas que se centran en los niños, a guiarlos, a que sean curiosos, ¿no? A que sean audaces, a que se atrevan, a que aprendan libremente o guiadamente, eh, implica mucha acción y mucho movimiento, ¿no? Y la clave es más juego, más movimiento y mayor participación. Entonces, por ahí como que me alegra desde nuestra disciplina. Exactamente. Bueno, y yo aprovechando ya los últimos minutos que nos van quedando, 7. simplemente dejar ahí como también para el conocimiento de los que nos vean, es que yo hoy en día estoy siguiendo mucho y estoy enfocando toda mi pedagogía en la decolonialidad. Por lo tanto, yo estoy entrando en lo que es las mapuche y en el Kimeltugún. El Kimeltugún es la educación mapuche, ¿ya? Y el Aucantún son los juegos mapuche. Por lo tanto, Ajá. yo estoy trabajando en este momento todo lo que es esa línea del Kimeltugún y del Aucantún. Yo desglosé el Aucantún, el juego mapuche, en los más tradicionales que estoy tratando de aprender y me voy a enfocar en aprenderlo para llevarlo a la escuela. El primero es el Palín, que es el más conocido, pero Entiendo que también está, hay organizaciones ahí en la quinta región que juegan. sí, exacto. También está el Linao y el Yamugún, ¿ya? También tienen el Comicán y el Tren Tricatún, que son los zancos. Está el Cahuentún, que es el remar en los esteros y ríos, a través de esa famosa canoa que se le conoce como guampo, Juanjo. y que también incluso servía como funeraria. Ahí se Sí. enterraba, cuando había un navegante mapuche muy famoso, se le enterraba en su canoa al guampo. En la zona de las También Quechas. tienen, también tienen el Quechucahue y el Loncotún, ¿ya? El Huitruwentún, que son las ondas o boleadoras, y el Loncotún es la pelea donde se agarraban de las mechas y tenían que voltearse, una lucha en donde los dos se agarraban de las mechas Sí, de la cabeza y tenían que voltearse. Está el agua arcucén, que es jugar con habas, y eso, me el acuerdo. Lecay, el Lecaitún son las boleadoras y el Huitruwentún son las ondas. Y las boleadoras son las bolitas esas Sí, con sí, que sí. cazaban. Y está el Maumillán. Así que esos son varios de los juegos que tenía nuestro pueblo originario, en este caso el gran pueblo indómito mapuche. Y en cuanto al Quimeltugún, que es la educación, el libro de Elisa Loncón me ha prestado una ayuda enorme porque ella ya desglosó en una especie como de flor los eh, los principales temas que aborda el Quimeltugún. Entre ellos, fíjate que el Quimeltugún se basa en el LOF, que es la comunidad, ¿no es cierto? Pero en la comunidad, que vendría a ser como la escuela y el sistema educativo, fíjate que hay algo que a mí me gustó mucho este libro y que uno nunca deja aprender y que por eso lo leo muy entretenidamente, pero la gente desconoce esto.
Fíjate que quienes son autoridad en el pueblo mapuche, como la Machi, el Lonco, Sí, la buen chucha. el Huaupife, los mismos Huaychafe, los Kona y los Huerucafe y muchas autoridades ancestrales que hay, fíjate que obligatoriamente dentro del conocimiento mapuche le obligaban a practicar la sabiduría. En el Claro, pueblo mapuche, las autoridades tienen que practicar la sabiduría. Entonces, desde la Machi, desde el Nahuentuchefe, desde el Huichafe, desde el Lonco, estaba implícito el practicar la sabiduría. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un gran pueblo con un kimun, una sabiduría enorme, en donde al final y al cabo esto ha quedado escondido y ha tratado de ser sepultado, como te digo, por un sistema racial, colonial, eurocéntrico y anglocéntrico, y que no nos han permitido, ¿no es cierto?, a nosotros como pueblo crecer y sentirnos orgullosos de esta nación que está aquí, ¿no es cierto?, ubicada en el cono sur. claro. Así que en ese sentido, esperemos algún día hacer un capítulo más adelante y hablar ya del sistema decolonial que estamos tratando de trabajar desde el punto de vista del sistema mapuche, ¿ya? Así que eso solamente quería dejar terminar por mi parte y invitar a la gente a que nos den un like, que se suscriban, que por último compartan. Si tienen otros Sí. colegas, lo dejan en su Facebook y lo comparten para que nosotros podamos llegar a más lados, poder retroalimentarnos y, como te decía, y luego seguir invitando más gente, a lo mejor después un live en vivo con chat, en donde vamos a ir creciendo a poco. Así que yo desde antemano te agradezco a ti, Luis Emilio, por tu esfuerzo que haces de hacer estas conexiones, porque tú eres el encargado de toda esta parte logística y hasta el momento ha resultado muy bueno. Sí, sí, mi hermano, yo estoy feliz haciéndolo y gracias a ti también porque es bueno ir conversando de esto con alguien que además ha estado en colegio y en la universidad, entonces se va enriqueciendo la conversación así, pues, hermano. Así que un abrazo, seguimos conversando por WhatsApp después para programar las siguientes reuniones y ya te avisaré cuando esto salga, vea la luz. Oye, un abrazo para allá, para Ecuador, para tu gente, para ti, Igual por allá, mi hermano. y nos estamos viendo. Peucayal, Peñi. Pero callar, Peñi.